Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad UTE y de nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Federalismo, Panacea o Caja de Pandora, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con el impulso de la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Casa de Estudios. Antes de iniciar, queremos invitarles a mantener silenciados sus micrófonos mientras están conectados y solo activarlo en el momento en que corresponda la intervención, en el caso de nuestros invitados. Queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades, doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, rector de la Universidad UTE, doctora Rina Pasos, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a nuestros destacados panelistas, Caroline Ávila, moderadora esta tarde, Juan José Illingworth, María Caridad Vázquez y Carlos Rabascal, invitados quienes nos honran con su presencia desde distintos puntos del Ecuador. Demás autoridades e invitados especiales que nos acompañan y por supuesto a ustedes, el público que se ha conectado a esta transmisión para abordar la temática de hoy, sean todas y todos bienvenidos. Durante el desarrollo de este conversatorio queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de este Zoom. Al final habrá una ronda de respuestas a sus inquietudes. Y también al finalizar la sesión se presentará a través del chat el link para que puedan ustedes obtener el certificado de asistencia. Para dar inicio formal, queremos invitar a tomar la palabra a nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Una felicitación a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la organización de este evento. También un cordial saludo y nuestro agradecimiento a los expertos y expertas que nos acompañan esta tarde y a todos y todas que asisten a través de los distintos medios digitales. Entrando en materia, está claro que el federalismo en los países de América Latina, al menos de lo que conocemos, no ha funcionado y en lugar de servir para defender las distintas culturas y tradiciones de las regiones y establecer límites al poder, ha impedido el desarrollo de los países que tienen este modelo de gobierno. La pregunta que siempre se hace cuando se analiza el sistema federal es por qué en los Estados Unidos o en otros países de la Unión Europea sí funciona y en los países de la región no. Hay muchas respuestas. Quizá la más importante es que existe una gran diferencia entre los países más desarrollados y las provincias, departamentos o estados de nuestros países de la región, puesto que en los primeros ha existido realmente una tradición de autogobierno. Y esto se ha convertido en una garantía de una figura exitosa, lo que les ha permitido implantar una cultura política y democrática entre sus ciudadanos. En cambio, en nuestros países, esa tradición de autogobierno no ha existido y las provincias, sobre todo las más pequeñas y las más pobres de los países que tienen este modelo, no han visto plasmado el desarrollo anhelado en el contexto del federalismo. A fin de profundizar sobre la oportunidad de implementar o no el federalismo en nuestro país, la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales ha convocado a prestigiosos y prestigiosas profesionales ecuatorianos y ecuatorianas para que desde sus distintas visiones aporten a la discusión de un tema que puede ser, como bien lo destaca el título de este conversatorio, la solución, al menos aparte de nuestros males, o bien ahondar aún más la crisis pensando que una falsa autonomía local podría ser nuestro Eldorado del siglo XXI. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias nuevamente por asistir a este conversatorio.
Muchas gracias a nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Tolengui. A continuación, vamos a brindar la palabra a Caroline Ávila, quien será la moderadora de este evento. Me permito antes informarles acerca de su perfil. Caroline Ávila es doctora en comunicación, magíster en ciencias de la comunicación y también magíster en administración de empresas, catedrática e investigadora en la Universidad de la SUAY. Su trabajo de investigación en comunicación política, mito de gobierno, comunicación populista y relaciones públicas ha sido publicado en varios capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Ha dictado ponencias en estos temas en congresos y universidades en distintos países. Actualmente conduce una línea de investigación en la Universidad de la SUAY en comunicación política, con énfasis en el estudio en los efectos de la conversación digital en contextos políticos. Participa con frecuencia en medios de comunicación abordando estos temas. Además de la docencia universitaria, comparte sus actividades en la administración educativa como rectora de la unidad educativa CEPSI. Sin más preámbulos, yo me despido para dar paso a nuestra moderadora. Muy buenas tardes, doctora Ávila. Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos quienes nos están viendo y escuchando desde la linda Cuenca. Envidia de todos y cada uno de ustedes, sin lugar a dudas. Aquí con Maíta compartimos espacio geográfico y qué gusto poder encontrarles en este espacio virtual para poder compartir reflexiones sobre un tema que nos han puesto al menos al país a conversar. Estaba viendo en las redes sociales que nuestros panelistas han estado muy activos en los medios de comunicación comentando justamente sobre este tema. Pues qué bueno que podamos tener unos minutos adicionales para seguir aportando en este debate. Es un debate que cobra validez, sobre todo porque apunta a una necesidad, apunta a un problema. Habrá que ver si la propuesta del federalismo planteada así por el exalcalde Jaime Nebot podría ser o no la solución. Justamente esa es la interrogante que hace la UTE, así que muchísimas gracias, querida Rina, por la invitación y a usted, querido rector, doctor Ricardo Hidalgo, por esta linda bienvenida y esta apertura que tenemos en este instante. Sin más preámbulos, porque la idea es escuchar a los expertos, yo simplemente les acompaño en esta jornada. Vamos a recibir en primer lugar, por unos 15 minutos aproximadamente, la intervención de Juan José Illingworth. Es el muy conocido, muy reconocido en el país, matemático por la Universidad Católica de Lovaina y director de Business Intelligence and Analytics en Sistemas de Información Computarizados S.A. Sin lugar a dudas, escuchar el nombre de Juan José Illingworth y hablarlo inmediatamente atado al federalismo hace sentido para todos los ecuatorianos, ¿verdad, Juan José? Así que nos encantaría partir con sus reflexiones sobre la propuesta que hemos escuchado, sobre ese anuncio que ha planteado el exalcalde Jaime Nebot y cómo esto de alguna manera continúa una conversación que sin lugar a dudas ha sido parte de su agenda en la opinión pública en el país. Muchísimas gracias. Le escuchamos atentamente. Adelante. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos y comienzo por decir que la disyuntiva que ha planteado el nombre de este panel es un problema muy fácil de resolver, porque preguntarse si el federalismo es una panacea o una caja de Pandora se contesta muy sencillamente diciendo no es ninguna de las dos. Así que en este panel ojalá pues podamos ver entonces qué sí podría significar esta opción de federalismo, partiendo del hecho que los federalismos, si bien es cierto, tienen ciertos conceptos básicos, no se replican tal cual de manera uniforme en todos los estados federalistas. De hecho, hay algunos que solo son federalistas de nombre.
un poco como los gobiernos autónomos descentralizados, que solo son autónomos de nombre, porque no son gobiernos realmente en el sentido de que gobiernan. No pueden normar, no pueden recaudar, sino cosas muy laterales como los prediales o las ordenanzas, pero realmente no gobiernan a veces ni en las calles. Ciertas calles que cruzan las ciudades son gobernadas por el gobierno central. Esto sucede acá en San Borondón, donde la avenida principal es administrada por el gobierno central. O sucede en Guayaquil, en donde la perimetral acaba de ser recientemente entregada en su competencia al municipio de Guayaquil. Entonces, sin embargo, pomposamente se los llama gobierno autónomos descentralizados, más o menos como Alemania Oriental llamaba Deutsche Demokratische Republik, a una república que tenía realmente muy poco de democrática. Así que con el federalismo pasa lo mismo. Hay países como México que se autodenominan federalistas, pero la verdad es que no lo son. México tiene una capital, si no me equivoco, de alrededor de 35 millones de habitantes. Argentina también tiene una capital, Buenos Aires, inmensamente grande, que prácticamente centraliza muchas cosas, muchas competencias. Es mucho más federalista que México, pero no tiene esa característica que sí la tienen Estados Unidos, Alemania y Suiza, de contar con una diversidad importante, con ciudades, con varias ciudades de tamaño importante, ¿no? Como es el caso de pues, Estados Unidos, que la capital está lejos de ser la ciudad más importante en términos ni económicos ni poblacionales. Entonces, el federalismo sí, hay que recordar que, en primer lugar, que esto no obedece a una propuesta del abogado Nebot ni de ningún político, porque basta revisar la historia del Ecuador para saber que es una propuesta, es un tema que surge desde antes del nacimiento de la República Ecuatoriana. Vicente Rocafuerte fue uno de los más grandes impulsores del federalismo, escribió un libro y lo difundió en toda América Latina. Y desde entonces han habido varias olas federalistas, entre comillas, incluyendo pues la que hubo en Loja con Manuel Carrión Pinzano el 18 de septiembre de 1859, que realmente estuvo vigente casi 2 años como gobierno federal lojano, así se declaró. De hecho, todavía Loja tiene como fecha provincial el 18 de septiembre, ¿cierto? Entonces, esto es un tema recurrente, probablemente porque ninguna de las ocasiones anteriores pudo reventar la ola. Fue una ola, un movimiento, una inquietud, generó preocupaciones como creo que existen en este panel. El rector ha sido muy claro de un poco mostrar sus aprehensiones frente a este sistema que nunca ha tenido la oportunidad, ¿no, verdad?, de estar vigente en el Ecuador, pero que regresa precisamente por el grado muy grande de centralismo que hay en nuestro país, el cual se ha agravado desde la Constitución de Montecristi. Y esta mañana el doctor Carlos Rabascal y yo estuvimos en un panel en Sonorama sobre este mismo tema, y él hablaba de hipercentralismo, que me pareció un lindo término para ilustrar el grado de centralismo que existe en este momento en un Ecuador de una cuenta única del Tesoro, donde las recaudaciones solamente son manejadas por un solo gobierno en una sola ciudad, que tiene el privilegio en el fondo de decidir dónde se invierten las cosas, dónde se invierten los recursos, de normar de una manera que uno podría decir, bueno, está favoreciendo su entorno geográfico, ¿la verdad? Como son muchas normativas en el ámbito turístico, en el ámbito del manejo de los ferrocarriles, en el ámbito vial, pues realmente saltan los ojos. La red vial ecuatoriana alrededor de la capital, pues es tremendamente superior a la red vial que existe en el resto del Ecuador. Y esta centralidad, esta concentración de decisiones y esta concentración de manejo de recursos
ha sembrado inequidad. Eso está a la vista. Dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Bueno, eso creo que sin lugar a dudas ha sucedido en este modelo hipercentralista que pienso yo ha colapsado. Y a las pruebas me remito. O sea, si usted quiere salud, llama a pedir una consulta, o como en mi caso, llamé alguna vez para hacerme una resonancia magnética, me dieron cita para 3 años después. Y lo que es la seguridad ciudadana, pues lo mismo. Las cárceles, vemos en qué estado están. La educación que está en manos del sector público, pues comparada con la del sector privado, nuevamente, o sea, deja mucho que desear. Entonces es un sistema que gasta en remuneraciones un 10% del PIB, ¿no, verdad? Alrededor de 10.000 millones de dólares al año se van solamente en remuneraciones. Un Estado que destina a la inversión muy poco dinero, alrededor de 1.800 millones de dólares. Es decir, que la mayoría del dinero se va, pues, no para beneficio de la gente, sino de realmente una élite que en este momento tiene un promedio de ingresos muy superior a los del país, mientras en las provincias la gente gana en promedio alrededor del sueldo básico. En cambio, alrededor de la ciudad donde está centrado la capital, pues ese ingreso es muy superior. Cifras oficiales lo ponen por encima de $600, y si dividimos los 10.000 millones de dólares para la cantidad de empleados públicos, también vamos a ver que el promedio anda pues incluso alrededor de los $1.500 mensuales. Y entonces se ha formado una especie de élite que ha ido creciendo en un símil muy similar al de la vida, que la vida realmente se reproduce a través del ADN, ¿cierto? Y todavía lo que intenta es duplicarse cada vez que puede y expandirse. Y eso es lo que un poco ha pasado con el sector público, que busca expandirse, ha creado instituciones de todo tipo, la una más inútiles que las otras. Hay instituciones que supuestamente fueron creadas para el aseguramiento de la calidad del agro, y todos sabemos que pues, es imposible asegurar la calidad del alimento del agro. Y hay un montón de otras instituciones que no se alcanzan. Y entonces yo diría que este federalismo nace una vez más como ola, precisamente para responder a esta situación en la que se encuentra el país, que cada vez y cuando, pues, 2019 y recientemente se ve involucrado en paros por protestas por un indigenado, un pueblo indígena que realmente es un pueblo muy pobre, ¿no, verdad? Que no ha sido atendido, hay que decirlo muy claramente, por el Estado, y que purga su descontento y sus frustraciones a través de medios equivocados, medios destructivos, llenos de violencia muchas veces, pero que reflejan que todavía este modelo actual no ha servido para resolver el problema del indigenado, de las plurinacionalidades que hay, y tampoco pues de las distintas etnias y diversidades que hay. Yo los quiero llamar pueblos ecuatorianos, como hay el pueblo manabita, el pueblo azuayo, el pueblo lojano, que tenemos diferencias importantes, y en mi criterio la administración central no nos atiende como debería ser, primero por la lejanía, ¿no, verdad? Y segundo porque no se toma en cuenta esta diversidad. Entonces, hablar de federalismo, yo diría que, y lo destaco porque estamos en un medio académico, es muy importante que se sepa de antemano si se quiere configurar los detalles de esta propuesta exclusivamente porque se la quiere criticar, ¿no, verdad? Porque se la quiere buscar la quinta o sexta pata al gato. Entonces obviamente el diálogo que ha iniciado el país no va a progresar.
tenemos que ser curiosos ante esta posibilidad de que el federalismo realmente pueda ser algo bastante mejor que el hipercentralismo actual. Creo que el Ecuador tiene la obligación de darse el tiempo de invertir de manera con mucha honestidad intelectual, ¿no, verdad? Y analizar qué puede haber de bueno en un sistema federal que no es otra cosa, pues que básicamente la existencia de gobiernos locales fuertes, gobiernos locales que puedan pues recaudar, normar y gastar, que actualmente no sucede así, no tienen esa potestad. Entonces, básicamente esa es mi visión de que en este momento ha comenzado el partido, las cosas no han avanzado lo suficiente para entrar en detalle y pienso que en el momento que se comience a configurar los detalles, pienso que van a salir muchas voces en contra que, recordemos, viven de ese centralismo. Hay muchos tenedores de bonos de deuda externa que son dueños de medios de comunicación, tanto televisivos como de las redes sociales, ¿no, verdad? Hay grupos como el de CUSIN, muy vinculado a varios banqueros que en el fondo, de una u otra manera, se han beneficiado de este centralismo, de este manejo centralizado de las finanzas públicas, y que incluso me parece que en el gobierno de Lasso han jugado un papel preponderante que le ha costado en lo político mucho, que ya por fin el ministro Fondo Monetarista pues, ha entendido que terminó esta fase, pero el gobierno central ha estado de espaldas a las necesidades de todos los pueblos ecuatorianos que forman el Ecuador, ¿no, verdad? Y si vemos que esto no funciona, pues entonces seamos un poquito, no sé la palabra, digamos, misericordioso, para decirlo así, frente a la hostilidad que a veces yo siento que existe o existía hasta hace poco frente a esta palabra federalista, que enseguida se acusaba de que era causa de división, ¿no, verdad? Tengamos un poquito más de humildad y de reposo mental para verle todas las virtudes que pueda tener, partiendo del hecho, repito, de que el actual no ha funcionado, ¿cierto? Me he tomado ya bastante tiempo, no quiero pues monopolizar, pero solamente voy a mencionar como última cosa esto de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. El COTAD, que calcula asignaciones para los GATS, en un momento dado, la burocracia central, permítame expresarme un poco de manera informal, utilizó tan burdamente este privilegio de centralizar las opiniones y las decisiones que llegó un momento dado a entregarle a la prefectura de una sola provincia el 66% de las rentas de uno de los 7 criterios constitucionales para repartir dinero en las asignaciones para las prefecturas. Y nos acompaña precisamente la ingeniera Vázquez, que en esa época que sucedió esto fue secretaria técnica de este Consejo Nacional de Competencia. Ella no tenía voto, pero en este colegiado votaron para darle a todas las provincias, a las 23 provincias restantes, la mitad de lo que le dieron a una sola provincia. No tengo que decir cuál es, ya ustedes se imaginan, pero esto solamente puede suceder cuando hay un ministro de Finanzas que maneja las cosas con tanto secretismo como el actual ministerio, y cuando se manejan las cosas de manera en que la tecnocracia se inventa fórmulas, se inventa criterios para sesgar y repito, para decirlo rápidamente, para partir y repartir las cosas de tal manera que le quede la mejor tajada.
Entonces, un poco estas son las motivaciones por las cuales el país una vez más ha llegado a volver a pensar en el federalismo. Y disculpen si no pude desarrollar varios conceptos ya particulares, pero es porque he tenido que ubicar las cosas en el contexto que creo que están sucediendo. Muchísimas gracias, apreciado Juan José. Ha hecho usted un excelente resumen como para poder iniciar esta conversación, como claramente lo expone. En primer lugar, ponen que el contexto histórico, ¿no? Y se le agradece mucho esa referencia, porque es evidente, el problema sigue vigente y la propuesta que en este momento lo ha vuelto a colocar en la discusión no es que sea únicamente la idea del exalcalde Nebot. Claramente esta es una discusión mucho más antigua, como usted muy bien lo ha expuesto. Además, ha solicitado misericordia y generosidad en esta conversación, dejarle crecer primero a la guagua, a ver si la idea toma un poco más de fuerza, porque además merece, como mencionó usted mismo, una honesta conversación. Y qué bueno que aquí en el espacio académico se le pueda dar esa oportunidad. A mí sí me preocupa en lo personal, sí nos hace falta un poquito más de metodología, porque a veces solo lanzar la idea, ¿no es cierto?, en un videíto no alcanza, porque este es un tema serio y profundo que requiere un análisis con mayor pausa, con mayor cuidado. Están ya llegándome preguntas, yo les agradezco mucho a los 155 participantes en este foro. Las preguntas, dudas y comentarios los vamos a recibir a través del chat. Tranquilamente pueden hacerlo, ¿no es cierto? Y con todo gusto, al final vamos a proceder a compartir aquellas preguntas cuya temática resulta ser más fuerte, ¿no es cierto? De mayor interés. Muchísimas gracias por esa activa participación. Vamos a dar paso a la siguiente intervención de esta jornada. Se trata justamente de quien fue ya mencionada por Juan José, ¿no? María Caridad Vázquez. Ella es máster en dirección de empresas, en especialidad en gestión financiera y organización de empresas por parte de la Universidad Católica de Murcia. Tiene un diploma superior en gerencia de gobiernos seccionales por la Universidad de la SUAY y tiene amplia experiencia en planificación sectorial y territorial, en descentralización de gobiernos locales y desconcentración de entidades del gobierno central. Precisamente fue mencionada parte de esa experiencia en la última intervención que escuchamos, así que vamos a darle los próximos 15 minutos a María Caridad Vázquez en su trayectoria, tanto como concejala, como representante del COTAD, con la experiencia que usted ha podido tener y viniendo además también de vivir la realidad desde una preciosa provincia como la de la SUAY, seguro puede darnos su criterio a propósito de los temas que están expuestos, el tema del hiperpresidencialismo, del hipercentralismo, perdón, y por supuesto de la necesidad de establecer una repartición más justa y equitativa para poder tener de alguna forma distintas, diremos, opciones, ¿no es cierto?, para poder discutirlas como soluciones a esta gran problemática expuesta. Adelante, María Caridad, le escuchamos. Muy buenas tardes, Caroline, estimado rector, y quien me acompaña en el debate, Carlos Rabascal y Juan José Illingworth. Empezaré enseguida porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para un tema tan complejo. Y empiezo con una pregunta, ¿no? ¿Qué debe estar de fondo en una propuesta que debata un sistema político de gobierno, sobre todo la necesidad de construir un Estado solidario, que encuentre complementariedad entre provincias, un Estado que profundice la democracia y un Estado que comprenda, porque creo que no hemos logrado comprender, la plurinacionalidad y la interculturalidad? Creo que es un Estado que no logra operar en ese sentido. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere trabajo, seguridad, salud, educación, quiere también agua potable, y esta es, digamos, una cascada de competencias que están en el gobierno central, pero también en los gobiernos locales. Digamos, por mi propia experiencia, soy defensora de los gobiernos locales, pero puedo ver también que hay muchas falencias en la estructura del Estado como tal.
Y tampoco puedo dejar pasar, digamos, este debate sin cubrirlo de un contexto. Hay un contexto político de un paro de 18 días en donde el Estado no pudo responder. Quien tendió puentes y quien dio luces de qué es lo que podíamos hacer fue la Iglesia Católica. No fue el gobierno central, no fueron lastimosamente tampoco los gobiernos locales, había demandas también para ellos. Y Nebot sale entonces con una propuesta que en realidad es una idea de lo más básica, ¿verdad? No hay una propuesta desarrollada como para poder debatir, aún no se escucha ninguna propuesta más que ideas sueltas. Y frente a esto nos preguntamos si es la estructura del Estado la que no funciona, la que está actualmente diseñada, o también es la clase política y son los políticos que tenemos que no pueden operar el Estado que tenemos. Entonces creo que ahí hay dos preguntas que vale la pena hacernos dentro del debate para poder mirar todas las listas. Es hora entonces que sí, debatamos sobre el federalismo o el Estado unitario o volver a ver lo que está en la Constitución. Y para esto yo quisiera presentar un par de láminas en donde podemos explicar un poco más, porque cuando hablamos de federalismo, hablamos de muchos tipos de federalismo, no es uno nada más. Y esto hace entonces que podamos diferenciarnos. La medida del federalismo no es Estados Unidos, porque esa no es, digamos, aunque es el federalismo más antiguo, no es la medida con la cual todos los otros federalismos se deben medir, porque depende mucho de la historia, depende mucho de cómo nacieron, de por qué se proponen, si son tensiones desde los gobiernos locales. ¿Me permiten, por favor, ubicar la presentación? No sé si la pueden ver. Sí, sí la vemos. Características de los federalismos, ¿es esa la presentación? ¿Sí? Así es. Perfecto. Hay alrededor de 21 sistemas políticos en todo el mundo, pero bueno, podemos decir que básicamente se dividen en federalismos, confederaciones y estados unitarios. ¿Qué es entonces el federalismo? Es la unión de diferentes conjuntos políticos, territoriales, que asociados tienen independientemente autonomía política, administrativa y fiscal. Si bien son muy distintos unos de otros, unos funcionan mejor que otros, he encontrado que hay 4 características que les hacen comunes. Una, el territorio. Tienen un territorio propio, constituido como una unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros. Una población que tiene derechos y deberes tanto con el Estado federal, pero también con los Estados miembros. Tienen una sola soberanía, el poder supremo es del Estado federal y los Estados miembros participan del poder como Estados autónomos. Y un poder legislativo básicamente en 2 cámaras, que es el Senado y la Cámara de Diputados. Básicamente eso es lo que comparten, pero aquí hay múltiples combinaciones. Inclusive se habla de que no existen ya federalismos puros ni estados unitarios puros. Hay federalismos que inclusive están siendo híbridos con estados unitarios y estados unitarios que también están usando modelos federalistas, ¿no? Entonces, cada vez los límites de un tipo de estado y del otro están digamos, más interceptados, ¿no? Y yo he escogido aquí algunos países para poder ir viendo en un mapa, porque a veces no tenemos como la perspectiva, ¿no? Y creemos, por ejemplo, que el federalismo está dentro de, o cae, digamos, en ideologías políticas de derecha y los estados unitarios de izquierda, ¿no? Esa es como la primera trampa que limita absolutamente el análisis. Creo que en esto hay que ser mucho más claros y conceptuales. El federalismo es un sistema de gobierno que puede operar en cualquier ideología política, es decir, las reglas de ese juego, de ese federalismo, será la ideología política, pero el sistema de gobierno puede ser un sistema de gobierno que se aplique a diferentes países. Estados Unidos es el estado federal más antiguo desde 1788, en donde básicamente sus competencias son la
garantizar la unidad nacional, garantizar la unión, digamos, la equidad económica y la política exterior. Todo lo demás lo hacen los gobiernos miembros federados. Y tiene un Senado y una Cámara de Representantes. Tenemos también México. México tiene una gran experiencia, es un sistema bastante complejo, porque México ha logrado, por ejemplo, tener el estado de Chiapas, que es un estado que ha permitido la autodeterminación de los pueblos. Y creo que hay que mirar también ahí algunas experiencias interesantes. Venezuela también es un estado federal, digamos que es contrapuesto políticamente a Estados Unidos y también es un estado federal. Argentina adopta un gobierno de forma representativa, republicana, desde 1820 tiene su constitución como un estado federal, tiene el nivel provincial, municipal y regional, y también tiene 2 cámaras. En el caso de Argentina, Argentina no ha logrado tener una fórmula de distribución de recursos equitativa y que no sea discrecional. Sigue siendo discrecional y ese es un gran problema en Argentina. En el caso de Brasil, digamos que es uno de los federalismos más maduros porque nace de un pacto político muy fuerte en los gobiernos locales. Y eso hace entonces que ese pacto político, nacido desde la demanda, sea un pacto muy difícil de romper. Tiene el nivel federal, estatal, municipal y también 2 cámaras, ¿no? Lo interesante de Brasil es que, además de ser un estado federado, trabaja mucho en mancomunidades, es decir, ciudades que están conurbadas que trabajan de manera mancomunada cuando tienen problemas comunes. Alemania, que es un ejemplo de gobierno en cuanto a su eficiencia, tiene, digamos, una cámara que representa al pueblo y otra que representa a los estados federales. Cuando ocurrió lo de la pandemia, se empezó a comparar qué tipo de estado funcionaba mejor y cómo reaccionaban ante la pandemia. Y Alemania, por ejemplo, tuvo 3.600 muertos frente a Francia, que tuvo 18.000, que es un estado unitario. Alemania reaccionó de manera muy rápida. Tiene sus 16 estados, tienen, digamos, equidad en los recursos. Y lo importante de Alemania, que hay que destacar, es que cada estado tiene un centro de investigación y están a cargo del aparato productivo. No todas las zonas son igual de ricas, digamos, por sus recursos, pero han logrado tener o han logrado empujar desde sus territorios planes productivos propios. Suiza, aquí hay una pequeña diferencia, este no es un estado federado, sino confederado. Ha cambiado su constitución alrededor de 26 veces, hasta ir afinando lo que funciona mejor. Entonces, nuestra Constitución, que habla por primera vez de la descentralización de una manera tan técnica, puede seguir haciendo sus ajustes. Países, digamos, llamados o que están, digamos, en niveles de desarrollo superior, han hecho cambios constitucionales para ir ajustando, y es un modelo bastante popular dentro de la ciudadanía. Y he puesto un ejemplo en Oceanía, donde está Australia. En este caso, para ver las diferencias, el Parlamento Federal consiste en la Reina, la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces aquí hay una mezcla con la monarquía. Esto para poder mirar que existen diferencias entre un estado y otro. ¿Cuál es mejor? Digamos, depende mucho porque cada uno se constituye por elementos históricos del territorio, sociales, culturales y económicos. Y quisiera pasar a la última parte de mi presentación, que básicamente es buscar cuáles deberían ser las claves de discusión. Uno, ¿qué tipo de Estado es útil para reducir las asimetrías territoriales? ¿Cómo hacer que la democracia se profundice, que sea un Estado mucho más equilibrado y que genere sinergias y complementariedad? Yo no he escuchado, digamos, de quienes hablan de federalismo esto, ¿no? Sino solamente el tema de recursos. Y esto es irse al fondo, ¿no? Irse al fondo de la desigualdad, porque, aunque es un tema importante, no es
el único tema. Hay otros temas fundamentales aparte de los recursos, y yo creo que hay que hacer una discusión, primero evaluando lo que hemos hecho hasta el momento, cómo ha operado la Constitución. Información importante, por ejemplo, desde que se empezaron a descentralizar las competencias, los gobiernos locales tienen un 21% más de recursos, y más que eso, tienen la capacidad recaudatoria. La competencia de tránsito y transporte está en los gobiernos locales y es una de las competencias que más recursos les genera, por ejemplo. Cada competencia tiene una capacidad recaudatoria. La pregunta es, ¿se están recaudando esos recursos? Tenemos que mirar. Y lo otro es, hablando de esta cascada, ¿no? Los recursos del gobierno central a los gobiernos locales. Y los gobiernos locales están descentralizando sus recursos y su poder dentro de las propias provincias, los cantones de manera equitativa en sus parroquias. ¿Cómo podemos saber efectivamente si los recursos están llegando a aquellos sectores con mayores necesidades o mayor pobreza? Esa es para mí una gran incógnita, y creo que tiene que haber un pacto para transparentar eso. Que también los gobiernos locales nos digan, por ejemplo, las prefecturas o los municipios, si dentro de sus propios territorios no se están creando niveles de centralidad, digamos, que operan desde la provincia o desde el cantón. Y esa es una pregunta fundamental. La otra es la calidad del gasto. Esas inversiones que se están haciendo en obras que son realmente prioritarias para la ciudadanía. ¿Cuáles son los objetivos nacionales? O aquí cada uno toca su instrumento y es un ruido, digamos, insoportable. ¿O hay alguna armonía entre las cosas que estamos haciendo? Yo no sé si hay un objetivo nacional, por ejemplo, de cubrir con agua potable y alcantarillado a todos los sectores que todavía en el Ecuador no tienen agua potable. ¿Están todos los gobiernos locales en esa línea? O, digamos, o cada uno tiene su plan que apunta a cualquier lado. Y básicamente, digamos, concluir con 3 aspectos, ¿no? Porque es como complejo resumir esto en tan poco tiempo, pero ¿por qué estamos donde estamos? Uno, porque nuestra república nace con una dependencia, una lógica y una centralidad de la colonia española. Y la colonia española era absolutamente burocrática, racista y clasista. Entonces no podemos compararnos, digamos, con ningún otro país del mundo porque esa es nuestra historia. Hay un intento de descentralización en el año 79, pero digamos que era de forma totalmente anárquica. El que quería, digamos, descentralizaba competencias o devolvía las competencias, era, digamos, como jugar baraja, ¿no? Una carta para ti, una carta para mí, pero no estaba ordenado. Y en la Constitución de Montecristi, por primera vez se habla de un sistema de competencias. Se crea una institucionalidad a raíz de la descentralización. Hay por primera vez un plan nacional de descentralización que une a todos los gobiernos locales en sus competencias. Hay mecanismos para traspaso de competencias, si bien no es perfecto, porque se pueden ajustar las fórmulas de distribución de recursos, se pueden ajustar los criterios, pero creo que deberíamos partir de la descentralización, creo que deberíamos discutir en la madurez del Estado que tenemos, cómo podemos avanzar y profundizar estas competencias. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que pueda descentralizarse la competencia de salud y educación en los gobiernos locales. La región podría ser una salida importante para el Ecuador. Tenemos 221 cantones totalmente distintos, con poblaciones de 2,5 millones de habitantes y con 5.000 habitantes. Y eso hace muy difícil la planificación territorial, la distribución de los recursos, y creo que las regiones logran condensar una unidad territorial más fuerte para poder planificar, asignar los recursos con justicia. Me parece que esa debería ser un poco la reflexión. Evaluemos lo que tenemos, planteemos un modelo, y ese modelo pues que sea más democrático, más justo y que logremos comprender lo que es un Estado intercultural,
que creo que ese es el desafío más grande. Muchísimas gracias, querida María Caridad. Ella ha hecho un interesante resumen, en primer lugar, conceptual, ¿no es cierto?, a partir de qué estamos hablando cuando hablamos de federalismo, poniendo estos interesantes ejemplos que creo que han sido de mucha ilustración para todos. Y luego hace estas preguntas con las que ella cierra muy bien. Primero evaluemos, dice, ¿no es cierto? Primero veamos cómo nos ha ido. Primero comprendamos de qué hablamos cuando la Constitución menciona términos como plurinacionalidad, como interculturalidad. Y me llama la atención, asumo que también es por su experiencia, ese cuestionamiento a los niveles de centralidad que pueden haber en los famosos gobiernos autónomos descentralizados que mencionaba Juan José, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto estamos repitiendo las mismas taras en esos mismos espacios llamados a descentralizar? Y posteriormente ya hace el cuestionamiento y la calidad del gasto, ¿no? Aquellos elementos que ya han sido descentralizados, aquellas competencias que ya han sido asignadas, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cómo se están presentando? Esas son justamente las preguntas del debate honesto que pedía Juan José cuando hablábamos sobre el federalismo como una opción, ¿no? Discutamos también lo que en este momento tenemos. Vamos a dar paso a Carlos Rabascal. Me voy a permitir presentar rápidamente su hoja de vida y a su vez recordarles, en primer lugar, agradecerles, por supuesto, las preguntas que yo ya estoy recibiendo. Inmediatamente que termine Carlos de dar su intervención, pues vamos a proceder a comentar ya esas preguntas, así que sigo recibiendo a partir del chat del Zoom. Ingeniero comercial por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. He realizado cursos en finanzas en el IDE y participado en el programa de gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica de Guayaquil con el auspicio de George Washington University. Es socio fundador de Estratego Consulting, es presidente de la Fundación Equidad y Desarrollo, ex candidato a la vicepresidencia de la República. A lo largo de su carrera profesional ha estado vinculado con actividades de comunicación estratégica, finanzas y seguros. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como profesor de sus facultades de Economía e Ingeniería de Sistemas. Ha sido conferencista invitado en las Universidades Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Nacional de Chimborazo y en la Asociación Panamericana de Fianzas, entre otros foros. Querido Carlos, en esta mañana hay las distintas reflexiones que han podido tener tanto tú como Juan José. Y yo estaba revisando un poco los resúmenes de las redes y había esta asociación a la propuesta, pero más insertada en una coyuntura política electoral, ¿no? Que como que el tema se lanza y queda muy bien para quienes están discutiendo esta línea en un público específico, hablando de la autonomía, hablando de esta suerte de independencia, ¿no es cierto?, que puede llegar muy bien a los oídos de cierto electorado, pero que no vaya a ser tal vez un canto de sirena. Entonces, poner estos elementos en el debate político en un contexto electoral le da otro matiz. ¿Por dónde se mueve entonces, querido Carlos, la propuesta del federalismo en su criterio? Adelante, por favor. Carolyn, muchas gracias por esta introducción y esta presentación. Un saludo muy especial a María Caridad, a quien respeto mucho y también la he seguido, y tiempo que no la veo. Y a Juan José también, un amigo y conocido de muchos años, con quien he tenido oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, debo reconocer que en Juan José hay una convicción por el federalismo. No creo que Jaime Nebot tenga esa convicción. Creo que lanzó una idea en medio de un video de 8 minutos donde el federalismo fue la última parte que habrá ocupado 3 minutos. Pero este es un tema que el Partido Social Cristiano y su líder lo lanza a nivel de idea. No podemos decir que hay una propuesta estructurada y desarrollada que permita el debate a partir de aquella presentación. Y como bien dice Juan José, el tema del federalismo viene de ese debate o esa aspiración antigua, viene desde que prácticamente nació la República. Pero el tema es que han pasado 200 años
y no tenemos tampoco una propuesta estructurada, construida, como para decir, debatamos, sino que este es un tema que sale siempre en momentos coyunturales de crisis que se puedan presentar en el Ecuador. Lo cierto es que este debate que tenemos que tener el día de hoy en el país no tiene que ver exactamente con el mecanismo que es el federalismo. Yo soy más partidario de la región con autonomías descentralizadas, pero ya vamos a hablar de eso. Yo creo que este debate tiene que partir de algo, porque este debate está haciendo abstracción y se está olvidando de un principio fundamental que debe tener toda república democrática, verdaderamente democrática. Y tiene que ver con los principios de igualdad, tiene que ver con los principios de equidad, tiene que ver con los principios de justicia social, que es lo que permite contribuir a la construcción de un país-nación, una sociedad de bienestar a lo largo y a lo ancho de su territorio. Es decir, aquí no podemos hacer abstracción de algo que para mí es tremendamente trascendental, la equidad territorial. A lo largo de la existencia de la República del Ecuador, la equidad territorial ha sido olvidada en el país. Ha sido tremendamente olvidada en el país. Ha habido intentos de mejorar la equidad territorial, pero es evidente que las brechas existentes en el Ecuador no han permitido, por falta de voluntad política o por falta de decisión política, el poder ir cerrando esas brechas. A veces nos quedamos en la letra y se hacen reformas a la Constitución y se hacen leyes que permiten contar con ciertas herramientas, a lo mejor no perfectas, sí perfectibles, pero es lo que tenemos que debatir. Pero aquí hay una variable, y esa variable fundamental es la actitud y el comportamiento de la clase política que está enquistada o administrando las distintas instancias de gobierno. Llámese juntas parroquiales, llámese gobiernos locales, unidades territoriales como municipios, llámese prefectura o llámese el mismo gobierno nacional. Es decir, de nada sirve la letra si la letra es una letra muerta. A la letra hay que darle vida a partir de la voluntad política. Pero volvamos a la definición para entender de lo que es la equidad territorial. Y voy a citar a Bernard Brett. El término equidad territorial hace referencia a la dimensión espacial de la justicia social. Y esto es importante, a la dimensión espacial de la justicia social que asegure, a través de esta designación, configuración geográfica, asegure a todas y todos las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo, a las diversas ventajas de la vida de la sociedad. En definitiva, estamos hablando de calidad de vida, de igualdad de oportunidades. El federalismo per se no es malo ni es bueno, pero lo que tenemos que preguntarnos, y aquí ya algo habló María Caridad y lo profundizó, por tanto no me voy a aterrizar a esto, lo que tenemos que determinar es si el federalismo le conviene o no le conviene al Ecuador. Claro que se ponen ejemplos de Estados Unidos, que se lo reconoce como el Estado federal no solo más antiguo, sino el más exitoso, etcétera, etcétera. Pero si eso fuese así, ¿verdad? El federalismo americano de Estados Unidos, si lo comparamos con México, que está al lado, vamos a ver grandes diferencias. El federalismo per se no alcanza el desarrollo. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Argentina, lo vemos en México, lo vimos en la propia Colombia, que abandonó el Estado federal para convertirse en una república unitaria. Pero, ¿cuáles son los problemas del federalismo? Y aquí es donde tenemos que profundizar para poder determinar cuáles son los riesgos, cuáles son las contingencias y si hay alguna otra alternativa para vencer las barreras que he mencionado en términos de la desigualdad, en términos de la inequidad, etcétera, etcétera. Y es que el federalismo atenta contra la equidad,
porque puede incrementar la inequidad. Y me voy a referir fundamentalmente a la realidad territorial ecuatoriana. Al tener muchas brechas, 24 provincias, vamos a ver que dentro de esa dispersión de las 24 provincias, tenemos dos polos realmente. Dos polos grandes. Ojo, no hablo polos de desarrollo, hablo de dos polos grandes dentro de las provincias y aterrizo fundamentalmente Guayaquil y Quito. El resto de las 22 provincias, esas otras 22 provincias, se dividen entre pequeñas y medianas y no tienen las mismas capacidades para poder gestionar su visión estratégica de desarrollo. No tienen las capacidades de gestionar un verdadero plan de desarrollo. Pero más allá de aquello, no tienen las capacidades de generar los recursos, la generación interna de recursos a partir de esas realidades en esas unidades territoriales. Tenemos que, entonces, concebir al federalismo como un conjunto de unidades territoriales, que en este caso serían 24 provincias, ¿verdad? Como un conjunto de unidades territoriales que serían federales. Es decir, donde convergen estas unidades territoriales, donde cada uno tendría que tener su propia constitución federal al amparo de un espacio supra que es la nación. Entonces, estamos hablando de unidades territoriales con autonomía, pero aquí hay otro elemento, con soberanía. Entonces, nos podemos estar alejando del concepto del Estado unitario. Jaime Nebot, cuando hizo la intervención, no hablaba de Estado unitario, hablaba de un Estado federal en unidad, que no es lo mismo que unitario. Ahí hay una gran diferencia. Pero veamos entonces contra qué se enfrentan estas unidades territoriales ecuatorianas en las distintas provincias. Veamos. En el cuadro que ustedes pueden ver, queridos amigos y amigas, está cada una de las provincias, está el valor de la recaudación tributaria, el porcentaje de la recaudación tributaria, la población y el porcentaje de la población. Ustedes podrán ver que Quito y Guayaquil representa el 76% de la recaudación tributaria, teniendo apenas un 30 y pico y un 31% de la población. Estamos hablando entonces que hay una gran concentración de los recursos. Juan José, como en la mañana también lo reconoció, evidentemente aquí hay una distorsión. Y la distorsión es que las empresas petroleras, las empresas mineras, las floricultoras tributan por lo general en Pichincha, tributan en Pichincha. Entonces esto hace que se incremente la recaudación en la provincia de Pichincha y fundamentalmente en Quito. En el caso de Guayas también existe una distorsión, porque ahí las bananeras, las camaroneras, que tienen su actividad no solo en la provincia de Guayas, sino en otros territorios, se recauda, se registra en la provincia de Guayas y fundamentalmente en Guayaquil. Pero lo que nos tendríamos que preguntar es, provincias como el Chimborazo, provincias como Bolívar, provincias como Loja, provincias como Santa Elena, provincias como Los Ríos, provincias como El Oro, tienen la capacidad de generar esos recursos internos que les permitan lograr un crecimiento económico para poder distribuir riqueza, para poder distribuir recursos y alcanzar el desarrollo, para romper esa cadena de empobrecimiento, esa cadena de inequidad? La respuesta es no. Veamos. Provincia de Bolívar, el porcentaje de recaudación es 0,09%. Miren ustedes, ¿eso qué significa en la provincia de Bolívar? Que la recaudación por habitante per cápita es 151,50. Pero quiero ponerles un ejemplo. En una de las provincias, déjenme ver si las encuentro. Mientras la busco, vamos a la provincia de Carchi. La recaudación, el porcentaje de recaudación de la provincia de Carchi es 0,16%. Vamos a los ríos. Los ríos, la participación es 0,63%. Manabí, el 2,01%.
Y si vemos los ingresos de renta per cápita, en algunos están por debajo de $300. Y miren ustedes, la provincia de Bolívar, la recaudación por habitante es de 51,44%. Bueno, ustedes me dirán que a lo mejor esta recaudación por habitante de impuesto es más alta que la declaración del actual ministro de Finanzas, que es de $36. Pero lo que quiero señalar aquí es fundamentalmente es que las brechas socioculturales, económicas y productivas son demasiado grandes. Por tanto, las distintas unidades territoriales no van a poder lograr esa verdadera equidad, ese verdadero crecimiento económico, ese verdadero desarrollo. Pero, entonces, ¿cuál debería ser la solución? La solución, para mí, es fomentar, antes de pasar a eso. Además, el federalismo requiere una gran reforma constitucional, porque estaríamos cambiando la estructura del Estado y los elementos constitutivos. Y esa reforma constitucional tiene que ver con una Asamblea Nacional Constituyente, porque no pasa por enmienda y no pasa por una reforma parcial. Y la vía la tiene que establecer ¿quién? De acuerdo al artículo 443 de la Constitución de la República, la tiene que establecer la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Por tanto, es bien complejo poder llevar a cabo este anhelo, este sueño de Juan José y esta propuesta de Jaime Nebot, que más tiene que ver con una estrategia política electoral. Pero vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la alternativa? Porque aquí hay una realidad que ya la hemos mencionado, pero esa realidad que ya la hemos mencionado, Juan José decía que le había gustado el término que yo había utilizado hoy en la mañana como hipercentralismo. Yo le diría a Juan José que gracias por que les haya gustado el término, pero más que lindo término, me parece una triste realidad. Y es verdad, el hipercentralismo ha secuestrado la posibilidad del desarrollo de los distintos territorios de las 24 provincias y de los 221 cantones del Ecuador. Más allá que existen esos dos polos, Guayaquil y Quito, que no podemos decir que han alcanzado el desarrollo. Han podido tener recaudación importante, cuentan con recursos, pero vamos, no es que han solucionado los problemas estructurales de los habitantes de aquellas ciudades. Pero ¿cuál es entonces la alternativa y la solución? Yo decía que prefiero el modelo que ya está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que tiene que ver con las organizaciones territoriales y tiene que ver con la posibilidad de ¿qué? De construir regiones autonómicas descentralizadas. Y el artículo 244 de la Constitución habla de la integración de las regiones autónomas. Y esto es importante porque ya está establecido en la Constitución. Yo considero que el constituyente del 2008 no tuvo la voluntad necesaria, no tuvo la decisión política necesaria, no tuvo la fortaleza necesaria para hacer realidad esto y lo incluyó de forma tímida, de forma tibia y de forma tibia. Y esto habla de que 2 o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población nacional formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de las cuencas. Aquí está el mecanismo. Si es la actual Constitución lo contempla de forma tibia, tímida, es verdad que faltó voluntad, que faltó decisión, que faltó fuerza, es mucho más fácil darle fortaleza a este mecanismo establecido en la Constitución para vencer ese hipercentralismo y establecer adicionalmente la necesidad de tener competencias con recursos que deben asumir los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean distritos metropolitanos, ya sean
gobiernos regionales o ya sean municipios. Creo que se me está terminando el tiempo, pero con esto termino. Lamentablemente en 15 minutos es difícil resumir. El gobierno central se debería quedar con ¿qué competencias? Seguridad nacional, relaciones exteriores o internacionales, política económica, ciencia y tecnología, sectores estratégicos y evidentemente, bueno, y seguridad nacional que yo lo dije. Los distritos metropolitanos, por su tamaño, con educación, salud y seguridad interna. Y las regiones y municipios entrar a competencias que unas ya las tienen y otra que tiene también que comenzar a trabajarla a través de las regiones, a través de capacidad de gestión, a través de una visión, de plan de desarrollo, como uso del suelo, el espacio público, servicios básicos, que son agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental. No es posible que más del 50% de las ciudades tengan problemas de agua potable y más del 60% y de alcantarillado, y más del 60% de las ciudades no tengan ni siquiera un adecuado manejo de los residuos y los desechos aplicando un concepto o un modelo de economía circular. Desarrollo vial y tránsito, que María Caridad lo había dicho, la política cultural, ¿quién mejor que la propia región para entender la cultura, gestión ambiental y el fomento productivo? Y las prefecturas que se deben convertir en los gobiernos regionales, también ahí hay una distorsión que tenemos que cambiar. Y esa distorsión que tenemos que cambiar es que las prefecturas tienen que potencializarse a gobiernos regionales, pero entendiéndose que tienen que atender lo rural. Y hoy hay una distorsión porque quien elige principalmente a las prefecturas es el voto urbano. Entonces, está más preocupado por contentar lo urbano, que son su capital político, que por la ruralidad. Bueno, me faltan muchas cosas que espero que en la segunda introducción... Quisiera pedirle de favor que no quite esta pantalla. Yo tengo 3 o 4 preguntas más, pero quiero escuchar y ya me asustó usted, Carolina. Agarrarle así de volea, como dice en el voy a pedir. Ha sido futbolista. No, tampoco. Solo estoy utilizando un término nada más para que me ayude ahí María Caridad y también Juan José. Esto que estamos viendo en pantalla es una propuesta. Querido Juan José, quisiera comenzar con usted. ¿En qué sentido esta idea que propone Carlos de alguna manera difiere con lo que usted por convicción, como muy bien se ha notado en este foro, ha manejado y qué cambios le sugeriría a usted hacer a esta idea que ha dejado muy generosamente Carlos en pantalla? Le escucho atentamente, querido Juan José. Tienes el micrófono apagado, Juan José. Ya lo prende ahora, ahí está. Creo que Carlos me lo había apagado. ¿Por si acaso? A ver, ¿qué no me gusta de esta propuesta? De que la política económica y tributaria, en la cual veo que, imagino yo, interpreto yo que está la recaudación, permanece en el gobierno central. Y realmente hay un tema fundamental en el manejo del dinero, ¿cierto? El Banco Mundial hizo un estudio midiendo más que la palabra federal, cuánta plata gastan los gobiernos locales en forma autónoma, directa, sin pedirle permiso al gobierno central. Y yo hice una correlación a partir de esa publicación entre el IDH de esas naciones y este índice de descentralización. Y resultó que a mayor índice de descentralización de los recursos, mayor IDH. Todos los países nórdicos pegaron muy alto y todos ellos tienen IDH. Y Noruega, por ejemplo, tiene más del 50% de los recursos que son manejados en forma totalmente autónoma. Ten la plata, tú la manejas, allá tú, hay rendición de cuentas locales, etc. Entonces, ¿qué sucede? Veo la salud solamente en el caso de los distritos metropolitanos. Entonces, caemos en lo que desnudó la pandemia, que nos cogió y resulta que las 3 provincias más afectadas en mortalidad fueron precisamente aquellas en donde el gobierno central se le ocurrió gastar menos, porque si uno hace el análisis de los indicadores per cápita, tanto de camas hospitalarias como de médicos y enfermeras per cápita, las 3 provincias peores son Santa Elena, Los Ríos y Guayas. Y qué casualidad, entre comillas, que fueron las más afectadas por el COVID, en donde se llegó al absurdo
Y yo vuelvo al tema de que para qué estamos conversando de esto. Estamos conversando porque un sistema, yo quiero que alce la mano, ¿cuál es el que va a defender este sistema hipercentralista actual? Porque este sistema es tan absurdo que exigía que en plena pandemia la ciudad más poblada, más golpeada por el COVID, imagínense, no podía hacer ni siquiera una prueba de COVID. Le prohibieron a los laboratorios hacerla. Había que mandar los resultados a la capital y la gente se moría esperando que regresen con el resultado. Entonces, o cuando la Universidad UES quiso hacer un estudio de COVID en mayo y resultó que era prohibido porque a la burocracia se le había ocurrido que tenían que centralizar los estudios del COVID. Pidieron permiso al Ministerio de Salud y les contestaron en diciembre, porque así es de indolente la burocracia. Entonces, todo esto que... Querido Juan José, sí. En esto que usted acaba de mencionar, están dos preguntas de la audiencia, por eso nada más solamente es para ir en ese mismo camino que usted nos menciona, ¿no? Por ejemplo, dice para el ingeniero Illingworth, ¿qué le hace pensar a usted que el federalismo pudiera corregir los temas de justicia y de distribución equitativa cuando la pandemia puso al descubierto la inequidad en su provincia, donde los sectores populares fueron los más afectados? Y otra pregunta en la misma línea, me permito nada más compartirla, en cambio, dice, sería sobre una cifra que al parecer usted ha mencionado, el gobierno central gasta cerca de 10.000 millones, ¿no? No obstante, esta es una cifra al criterio de la persona que hace la pregunta descontextualizada, puesto que el 85% de esos recursos van a seguridad, educación, salud y justicia. Si los GATS tendrían que asumir estas competencias, este gasto no es que se disminuiría. Básicamente lo que está preguntando esta persona es ¿por qué se vende la idea de que el Estado federal reduciría el gasto? Entonces ahí están dos líneas más para ver cómo las atrapa, querido Juan José, nos ayuda respondiendo. Adelante. Carolina, están ligadas justamente a este tema que es fundamental, ¿cierto? El manejo del dinero, que repito, es el que marca la diferencia entre progreso y IDH y no progreso. De ahí se pueden escribir toneladas de papel diciendo modelo de equidad territorial, en qué consiste, etcétera, pero en la práctica, ¿no verdad? Solamente por nacer en Guayas, ya el ciudadano es castigado con 3 años menos de esperanza de vida. Y lo mismo con nacer en la costa. Entonces, ¿por qué razón? Y eso precisamente viola toda filosofía sobre equidad territorial. La infraestructura de educación y de salud, ¿ya? Y contestando a la persona que contestó sobre la pandemia, que preguntó sobre la pandemia. En Colonche, en Santa Elena, no hay hospitales. Aquí mismo en Guayaquil, el primer hospital que hizo el gobierno central, lo hizo en 1970, o sea, pasaron 140 años sin que el gobierno central entienda que tenía que hacer un hospital en la ciudad de Guayaquil, por Dios. Entonces, la salud que existe aquí es del sector privado, de la Junta de Beneficencia, que también es privada. Entonces, si uno hace la correlación entre infraestructura pública provista por el gobierno central y el impacto del COVID, es directo. La explicación está directamente. La respuesta es, la gente se murió más porque algún burócrata en la capital decidió invertir los hospitales en ciertos lugares y no en otros. Decidió crear plazas para médicos en los hospitales en un lugar y no en otro. Entonces, esa discrecionalidad, ¿no verdad?, en el gasto es lo que hace ruin al sistema centralista, porque le damos la decisión a una sola persona, a una sola ciudad, y que conste que aquí el dato que yo cité hace un rato, ¿no verdad?, de que ese Consejo Nacional de Competencia ideado en Montecristi le tocó en el 2014 entregar a una sola provincia el doble de recursos por uno de los factores, el doble que a todas las 23 provincias juntos. Entonces, eso es lo que no podemos admitir. Eso es lo que está detrás de la ineficiencia. De que hay plata en policías, claro, pero ¿quién sabe que no hay seguridad? ¿Acaso aquí hay, la televisión dice que Guayas es Guayaquil la ciudad más violenta, ¿no verdad? En vez de decir que es donde hay más crimen. Pero ¿cuántos de esos crímenes, yo pregunto, han sido resueltos por la policía? Entonces tenemos un gasto de 1.380 millones que está totalmente descentralizado
que no funciona, porque el Estado central ya no es capaz de dar un servicio ni en salud, ni en educación, y ese es el fondo del problema. Justamente esa es la preocupación, ¿no? Si es que el panorama ya está bastante complejo, ¿será que el federalismo, en lugar de resolverlo, profundiza más esta situación de inequidad y de injusticia? Yo quisiera, muchas gracias ahí, Carlos, seguro tiene más comentarios, pero me gustaría antes de esto pedirle a María Caridad una puntualización sobre la pantalla que estamos viendo, porque Carlos ya la va a retirar ahora para poder vernos entre todos. Entonces ya María Caridad tomó una fotografía de la pantalla y nos va a dar su comentario. Y luego yo voy a hacerle un par de preguntas también que el público nos ha entregado a María Caridad y de ahí damos paso a Carlos Rabascal, que sin duda tiene muchos comentarios adicionales. Entonces, le escuchamos. Active su micrófono, por favor, María Caridad. Adelante. Bueno, a ver, digamos que la lámina no incluye a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Entiendo entonces que no serían niveles de gobierno en esta propuesta, entiendo yo. Esa sería, digamos, la primera observación. Nos falta 2 niveles de gobierno. En la evaluación de la descentralización del año 2017-2018, las juntas parroquiales resultaron ser bastante eficientes. Es un nivel de gobierno muy cercano al territorio. Digamos, yo no las eliminaría de plano sin antes mirar lo que han logrado alcanzar con los pocos recursos que tienen. El nivel provincial sí me causa ruido, te digo honestamente. Las competencias que tienen actualmente las provincias en la Constitución no les permite tener capacidad de recaudación. No todas las competencias. Los municipios sí, tienen mayor capacidad de recaudación, las provincias no tanto. Aunque las tienen, no recaudan en algunos casos. Hay provincias que no te cobran una sola tasa. Hay municipios que, por ejemplo, no te cobran el predio urbano. Entonces, yo sigo introduciendo en el debate que este no es un tema solo de recursos, es de capacidad institucional, es de poder afrontar nuevas competencias en los gobiernos locales con los perfiles técnicos necesarios, y entonces no solamente son recursos. Los consejos, las prefecturas, digamos, o consejos provinciales, tienen una competencia que casi nunca nadie habla, y es que ellos están a cargo de potenciar todo el sistema productivo de la provincia, y además de eso, de hacer la gestión ambiental. ¿Cómo están en eso, por ejemplo, las provincias amazónicas? Valdría la pena evaluar. Entonces, yo no me lanzara, digamos, a decir como en una canasta, esto aquí, esto acá, esto allá, porque creo que hay que mirar algunos avances, algunas cosas que se han estancado. Y quisiera, por ejemplo, en esto mostrar, Cuenca tiene un hospital público de primera. Tiene un hospital municipal público. Cuenca lleva, por ejemplo, las telecomunicaciones. Tiene una empresa pública de telecomunicaciones que opera el Internet, por ejemplo. Tiene Internet, telefonía. Y te deja mirar, entonces, que una ciudad pequeña, como Cuenca, ha tenido la capacidad, por ejemplo, de tener su propia empresa pública de operadora de telefonía celular, que es un gran negocio, digamos, actualmente, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber otra mirada de esto. Faltan muchas competencias aquí solamente están algunas, muy pocas, pero la Constitución del 2008 transfirió 12 competencias a los gobiernos locales. Es decir, desde el año 2008 hasta la actualidad, los gobiernos locales tienen 12 competencias más de las que tenían. Eso es cómo se han operado en el tema político, en el tema administrativo y en el tema fiscal. Hay una dependencia del gobierno central, sí, pero hay otras ciudades que no, que, digamos, son bastante autónomas y que tienen cada vez más autonomía financiera y menos dependencia del gobierno central. ¿Por qué? Hay que ver también sus modelos de gestión. Entonces, no me atrevo, digamos, a poner en casillas. Me parece que necesitamos analizar y evaluar
y las juntas parroquiales para mí deberían mantenerse. Gracias, María Caridad. Carlos va a bajar un ratito esta pantalla para yo poder hacer un par de preguntas y después la vuelves a compartir, Carlos, no hay problema, solamente un momentito nada más para poder hacer aquí un par de preguntas a María Caridad, aprovechando que justamente la audiencia está interactuando. Yo veo a Juan Pablo que levanta la mano un par de veces, con todo gusto vuelve a colocar un comentario que desde aquí podemos leerlo con mucho gusto, insisto, ¿no? Para María Caridad, dice: si lo que se busca es resolver los graves problemas de recursos, desigualdades, inequidades, acceso a servicios públicos de calidad de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana, ¿considera usted que los gobiernos autónomos más bien usen la figura de gobiernos regionales o distritos metropolitanos en vez de un Estado federal? Hay una respuesta bien rapidita, María Caridad, porque hay más preguntas. Adelante. Sí, yo apuntaría a que, digamos, como yo les mostré en la lámina que ustedes están, no sé si es que la están compartiendo con todos, pero yo les mostré que hasta llegar a afinar el Estado, el sistema político que necesita el Ecuador, se necesitan algunos ajustes. Apuntaría entonces que sí, la región puede ser una salida, pero con otras competencias que están en la Constitución, añadiendo los temas de salud y educación fundamentalmente. Creo que es posible. Y el otro debate es que no podemos seguir pensando que el modelo va a manejarse con 24 provincias. Tienen que ser regiones, por lo tanto estamos hablando de la unificación de provincias en una región. Pongo un ejemplo, la región sur del Ecuador. Esa sería una región. Estamos hablando entonces que necesitamos integrar provincias para conformar una región que sería otro nivel de gobierno, pero estoy de acuerdo que deberíamos discutir las competencias de ese nivel regional. Y justo en ese comentario hay la duda porque hasta el momento no existe según la pregunta que hace la persona aquí, que en la Constitución ya cuenta con 14 años desde su expedición y hasta el momento no ha existido el interés que territorios autónomos se quieran anexar a otro. Así es. Entonces, esa es una realidad. Hay que ver también por qué no se ha utilizado ese mecanismo que está en la Constitución. Y yo soy honesta en eso, porque no he escuchado prefectos que hablen de la integración regional. Cada uno defiende, digamos, su provincia hacia adentro, pero no he encontrado a nadie que diga, bueno, ¿cómo vamos a apoyar a la provincia de Cotopaxi, a la provincia de Bolívar? ¿Qué vamos a hacer con aquellas provincias que están en el centro norte, que tienen altos niveles de pobreza multidimensional? ¿Cómo va a actuar Pichincha, por ejemplo? ¿Cómo va a actuar Guayas? En ese sentido, no. O sea, que cada uno se preocupa por su provincia y no por el resto de... Carolina, si me permite, yo contestaría esa pregunta de manera muy sencilla. El trámite de convertirse en región, la razón por la cual no ha sido utilizada esa opción es muy sencilla. Es un trámite que sería muy engorroso a cambio de nada. Al final de ese largo trámite no hay nada. Porque las competencias siguen, las competencias de educación y salud y seguridad, las más importantes, la recaudación de los tributos, es por constitución una competencia exclusiva del gobierno central. Entonces es una pérdida de tiempo. Ni siquiera Quito ha tomado el trabajo de ir a un distrito metropolitano, por si acaso. Quito no es distrito metropolitano en el sentido que la constitución actual lo tiene. Y el trámite para ir, tendría que hacer Quito una especie de constitución, llevarla a plebiscito. Es un trámite horroroso, porque la gente que hizo la constitución de Montecristi, y es la causa por la que esto se complicó, realmente tenía en mente controlarlo todo y centralizarlo todo. O sea, fue hecha con una ideología de presta para acá todos los poderes. Y a mí me da risa que se alegue que podría haber un manejo integral de las cuencas, ¿no verdad? Y aquí estamos muchos cuencanos, no solo los cuencanos de la SUAY. Yo me considero de Cuenca porque acá está la cuenca del Guayas. Y entonces suena para mí muy irónico que se diga hay que tener en cuenta las cuencas, cuando lo que hizo la Constitución fue hacer desaparecer a CDG, que manejaba la cuenca del Guayas, al CRM, que manejaba en Manabí, a Predesur en Loja. Desaparecieron todo esto, desaparecieron las autoridades portuarias. Entonces, bonito está decir,
han habido 12 competencias nuevas que se han transmitido a los gobiernos locales, pero nuevas ¿desde cuándo? Desde el 2008. ¿Y qué pasa? Que en 2008 se recentralizó todo. Y las competencias que se han descentralizado, ninguna de ellas es muy importante para que le afecten mayormente al ciudadano. Entonces, lo que hizo Montecristi fue recentralizar, ¿no? Y crear no solamente un hiperpresidencialismo, sino un hipercentralismo. El hipercentralismo del que habla el doctor Rabascal. Vamos a dar paso inmediatamente a Carlos, porque si no, él me va a decir que esto está extremadamente injusto y ya bastante injusto es el país centralizado en el que vivimos, ¿verdad? Así que... Bueno, Carlos... a mí me quitaron la palabra por si acaso, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, a ver, Juan José, usted fue diputado, digamos, y usted pudo ejecutar la Constitución en donde ya empezaba a hablarse de la descentralización. Y el Partido Social Cristiano ha gobernado este país en muchos niveles. Si es que tienen la fórmula y tuvieron la fórmula, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, la Constitución del 2008 da salidas frente a la Constitución de la cual usted estaba manejando. Y yo, por si acaso, no sé, tal vez estaba entrando al prekinder, así que yo responsable de eso no soy. Pero quizás por eso no sabe que el Partido Social Cristiano no ha sido gobierno de León Febres Cordero, que terminó hace muchos años. Fueron el Partido Social Cristiano no ha gobernado. Y han tenido tiempo de hacer Pero una propuesta de lo más básica, y todavía no la tenemos. Es decir, nosotros estamos presentando alternativas estructuradas. Hemos creado el COTAD, una constitución del año 2008, toda la institucionalidad, un plan de descentralización. Es decir, lo mínimo que esperamos es que desde Guayaquil o desde Guayas, porque todavía no sé si es que es una propuesta de una ciudad o de una provincia, por lo menos tenga, no sé, un documento del cual podamos discutir. Lo único que tenemos es un video del exalcalde Nebot hablando de lo que desearía, pero no sabemos cómo lo quiere hacer. Entonces, yo creo que deberíamos partir por una propuesta, por lo menos para poder debatir términos puntuales. Creo que en eso coincidimos todos, lo mismo lo dijo Juan José, ¿no es cierto? Que hay que darle un debate honesto y una oportunidad a esta idea para que pueda ser madurada. Me gustaría escuchar a Carlos Rabascal antes de dar un par de últimos comentarios para ir cerrando ya este interesantísimo foro. Hemos llegado a tener inclusive 200 personas en sala, así que muchas gracias por esa participación. Carlos, tú querías cerrar un poquito con lo que escuchamos. Sí, a ver, Carolina, yo celebro algo. Y celebro algo, que la academia se esté incorporando a organizar este tipo de debate. Porque independientemente que cada uno tenga su pensamiento y su propia visión, es momento de comenzar a hacer otro tipo de política en términos de la generación de debate. Porque durante mucho tiempo hemos hablado del otro, descalificándolo, y hoy tenemos que aprender a hablar con el otro, casualmente para encontrar coincidencias y causas comunes para solucionar problemas estructurales. Seguramente vamos a estar en desacuerdo con Juan José, con María Caridad y con muchos, pero aquí hay un objetivo fundamental y el objetivo nos debe unir, que es salir del hipercentralismo y construir una sociedad de bienestar, con equidad, con inclusión, etcétera, etcétera. A ver, lo que se presentó acá como competencias, que son 9 de las 12 que dice María Caridad, evidentemente son insumos que se introducen. Esto es para debatir, no estoy diciendo que esto tiene que ser a rajatabla, porque Carlos Rabascal y su equipo no es el dueño de la verdad absoluta. Entonces, debatamos, suprimamos, introduzcamos, pero cuando María Caridad dice, no veo las prefecturas, sí están potencializadas, están en el orden de regiones, es decir, las prefecturas pasar a gobernaciones regionales de elección popular, pero con más competencia, con más fortaleza, con más incidencia. Y por eso lo dije, tienen que preocuparse de lo rural, pero hay la distorsión política en el proceso electoral que los elige lo urbano. 7 de cada 10 ecuatorianos en el sector rural son pobres. La inversión agropecuaria en lo rural se disminuyó del 2017 para acá en un 41%. El empleo adecuado en lo rural apenas alcanza el 17%. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos también. María Caridad hablaba también bueno, aquí tenemos, miren cómo disminuye del 2014 el empleo adecuado en lo rural. María Caridad hablaba
de las juntas parroquiales. Hay más de 800 juntas parroquiales. Pero ¿cómo se distribuye o cómo se transfiere el dinero? Más del 80% de los gobiernos autónomos descentralizados, en promedio, dependen de las asignaciones gubernamentales. Tienen una gran dependencia fiscal del gobierno central. Y en los gobiernos pequeños es el 90% de dependencia. Entonces, también tenemos que cuidar cómo se ha ido, o tenemos que reformar, tenemos que cambiar, cómo esta fiebre de cantonización, y en el cuadro que estoy presentando lo pueden ver, cómo esta fiebre de cantonización ha hecho que no sea efectiva y que atente contra las posibilidades de desarrollo. Porque aquí todo el mundo quiere ser cantón, pero miren los tamaños de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, municipios, los tamaños en términos de población. ¿Ustedes creen que con eso se puede generar economía de escala? ¿Ustedes creen que ellos pueden generar los recursos suficientes para el desarrollo? Entonces tenemos que cambiar toda esa concepción. Los municipios deberían ser a partir de 100.000 habitantes. Pero miren cómo está distribuido. Eso por un lado. Por otro lado, Juan José habla de que el federalismo puede reducir el gasto público. Yo creo que eso es equivocado. ¿Por qué? A ver, ¿el federalismo qué va a hacer? Administración de justicia, parlamento de las unidades territoriales federales. Ya por ahí ya hay más gasto. Se reubica el gasto. Lo que tenemos que hacer es que el gasto sea productivo y que la inversión sea productiva, por un lado. Por otro lado, si va a tener las competencias de educación, de salud, de seguridad interna, etcétera, 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 va a necesitar crear una institucionalidad sectorial de aquellas competencias que está creando, que está asumiendo. Y para eso requiere equipo técnico, para eso requiere profesionales, para eso requiere administrativos, para eso requiere operativos. Por tanto, ese fortalecimiento institucional reubicado en las unidades territoriales federales van a incurrir en gasto y van a requerir presupuesto. Lo que hay que hacer es que ese gasto reubicado en las unidades territoriales, ya sea por regiones autónomas o ya sea por el federalismo, sea productivo. Eso en cuanto a las juntas parroquiales. Si el 67% va al urbano, el 27% va a las prefecturas y el 6% apenas va a las juntas parroquiales, pregunto, con esa distribución de dinero, ¿ustedes creen que las juntas parroquiales van a tener una incidencia positiva? Yo tengo mis dudas, soy escéptico con aquello, pero estoy dispuesto a escuchar a María Caridad. De pronto, dentro de una reingeniería institucional que se incluya la participación ciudadana, ¿verdad? Se puede mejorar esto. Esos son los comentarios hasta aquí. Muchas gracias, querido Carlos. Voy a darle la palabra a Juan José y luego a María Caridad, que han sido abordados. Y aprovecho ahorita que le voy a pedir a Juan José una puntualización muy breve, porque ya me están pidiendo tiempo los organizadores. Es a propósito de los datos que usted dio, ¿no es cierto? Usted mencionaba que, bueno, obviamente las referencias sobre el centralismo y todo lo que ha causado. Yo creo que hay un consenso en cuanto a que el sistema no es perfecto, ¿no? Sin embargo, correlación no es causalidad, menciona aquí la persona que nos hace la pregunta, y que se hace un análisis sobre federalismo y eficiencia en los países nórdicos. Los datos indican que, contrariamente a lo que se habla, menciona esta persona, la corrupción se agrava cuando se da una descentralización sin que exista un cambio programático. Peor aún, si de la noche a la mañana se divide un país en muchos países pequeños. Entonces, tomando en cuenta esta idea, que es un comentario general, por favor, por supuesto, su análisis, su comentario y reflexión final, porque luego vamos a escuchar a la decana Rina Pasos para el cierre del programa. Muchas gracias. Adelante, Juan. Comienzo por contestar esta última preocupación de la persona que ha puesto la pregunta en cuanto a la corrupción. ¿Qué más corrupción que un contralor que cobraba coimas por bendecir cada una de las obras? Supongamos que el día de mañana existan 5 regiones autónomas o federales, entre comillas, con 5 auditores de cuentas, contralores regionales.
obviamente que la probabilidad de que todos sean corruptos al mismo tiempo disminuye. Ahorita tenemos todos los huevos en una sola canasta y eso más bien, y está demostrado, favorece la chance de una corrupción. Ahora, quiero referirme a un punto crucial, Carolina, y es que la lámina de Carlos Rabascal sobre las competencias nos lleva a pensar dentro del cajón. Y este panel no fue para pensar dentro del centralismo, sino para pensar en el federalismo. El federalismo rompe esas limitaciones que tienen ahí puestas de que el gobierno central tiene que supuestamente hacerse cargo de tales y cuales cosas. Y yo, por tiempo, solamente quiero ilustrar con una posibilidad, la que propuso Gabriela Calderón en un artículo recientemente en El Universo. Ella dice básicamente, ok, el Estado va a subsidiar entre 3 y 4 mil millones de dólares a los combustibles, ¿cierto? Yo no sé cuántos automóviles, cuántos indígenas tienen automóviles, pero ellos han pedido que se revise y esto termina en aproximadamente algún lugar entre 3 y 4 mil millones. Entonces, ¿ella qué propuesta hace? Ella dice, ok, que le den chance a los municipios o a las prefecturas a recibir esa gasolina o ese combustible subsidiado para decidir localmente un manejo distinto. Entonces, si por ejemplo son 3.000, vamos a 4.000. Si son 4.000 millones con el precio del petróleo que está por subir por el invierno que se viene y la guerra de Ucrania, si son 4.000 millones de dólares y Guayas tiene 25% de la población, nos correspondería 1.000 millones de dólares. Usted se imagina, ustedes todos los que nos escuchan, obviamente que acá tendríamos la posibilidad de decir, vamos de estos 1.000 millones a dar 200 millones para focalizar el subsidio al transporte público y tenemos 800 millones de dólares en programas sociales, pues, en obra que la gente va a percibir de manera directa. Porque actualmente esa decisión de tirar la plata de esa manera se la toma a nivel central. Y esa es la gran diferencia entre el centralismo y el federalismo, de que no se concentran las decisiones, sino que se le da potestad a que haya un modelo de administración distinto. El que quiere cobrar impuestos prediales altos, como es el caso, pongamos, de la ciudad capital, que cobra creo que 2 o 3 veces más que la ciudad de Guayaquil, que lo haga, pero también financia 22.000 burócratas y acá 3.800. Entonces, cada cual es libre de manejar, debería ser libre de manejar no solo las asignaciones que le da el Estado, algunas fuera de la Constitución, como en el caso del metro, que prohíbe la Constitución darle a un GAT por encima del COTAT y le dieron plata. Pero bueno, son los privilegios de la capitalidad. Pero es este sistema el que nos tiene harto a las provincias, de que vemos que un sistema que concentra las decisiones hace que el que parte y reparte se queda con la mejor parte y ya viene a ser la tercera vez que indico que en el Consejo Nacional de Competencia, ideado por la Constitución de Montecristi, ¿no verdad? Ese consejo le dio a una prefectura en uno de los rubros 2/3 partes de todo el monto y a las 23 provincias restantes le dio apenas la mitad de ese monto. Ese es el tipo de cosas que solamente puede suceder, obviamente, con el centralismo vigente. Y eso, los azuayos, los lojanos, los de los ríos, los fluminenses, queremos que termine. Por eso es que estamos pensando en que el federalismo es una opción que tiene que ser analizada y celebro que la UTE haya tenido la iniciativa de organizar este panel. Muchas gracias, querido Juan José. Tengo más preguntas, pero hay que cerrar. Así que voy a pedir rapidito, a María Carolyn, rapidito. Ahí voy, Carlos. Vas a cerrarlo tú, seguro. Pero vamos a pedirle primero a María Caridad que tenga la oportunidad de hacer también su cierre, pero muy cortito, por favor. Y damos paso luego a las últimas palabras. Y Rina ya está lista para el cierre final. Muchas gracias, María Caridad. Adelante. Bueno, yo quisiera terminar retomando las preguntas de inicio que lancé al foro, que creo que son preguntas que nos van a seguir guiando seguramente un debate que va a durar más tiempo. Lo uno es si es nada más la estructura del Estado, la distribución de recursos, lo que genera inequidad, o también
son las decisiones políticas de los actuales políticos. Necesitamos una clase política distinta. Yo intuyo que sí. O sea, si Quito y Guayaquil tienen suficientes recursos, estaríamos hablando que son dos ciudades que tienen mejor calidad de vida que otras ciudades, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Quito y necesitas estar 2 horas para ir a tu casa, y digamos, y está el aire completamente contaminado, o si vas a Guayaquil con temor de los temas de inseguridad o el tráfico también muy fuerte, tú te pones a ver entonces que no es un tema de recursos necesariamente la calidad de vida, sino es la política pública local. Los gobiernos locales tienen capacidad de rectoría, de política pública, de planificación, de administración, de gestión y de control. Por lo tanto, digamos, ellos pueden administrar y controlar su territorio. ¿Por qué no lo hacen entonces? Esa es una pregunta que te la hago, digamos, mirándome al espejo, ¿en qué estamos fallando? Y otro tema que creo que es un desafío enorme que todavía no logramos comprender es ese Estado plurinacional, al que ya no le podemos llamar indigenado, al que ya no le podemos cuestionar si maneja o no un vehículo. Ese es un tema casi, digamos, no sé, estoy regresando, digamos, a la época de la colonia. No me cabe, te digo, no me cabe esos términos irrespetuosos. Y la otra, Juan José, digamos, es la tercera vez que me da esta, digamos, que menciona esto del CNC, decirle a Juan José que cuando eso se resolvió, yo ya no estaba en el CNC. En el Consejo Nacional de Competencias, yo salí, bueno, no salí, más bien dicho, desde el gobierno de Moreno hubo todo un movimiento desde el propio municipio de Guayaquil para que yo no esté presente en la sesión y se resolvió una fórmula que entiendo, te digo, no lo quiero decir, beneficiaba mucho más al municipio de Guayaquil. No lo sé, pero yo ya no estuve ahí. Entonces, no puedo yo responder a la pregunta de Juan José porque esto sucedió en 2015, María Caridad. Pero yo no estaba en el CNC en el 2015, Juan José. Está bien, pero es el instituto. O sea, me alegro que no hayas estado, te felicito, pero es el sistema, porque a veces la discusión del federalismo, digamos, se va por el quién, se va por la persona, y no sobre el concepto. Sí, pero hay que ser precisos, porque usted nombró 3 veces, digamos, a mi persona, indilgándome una responsabilidad que no la tengo, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional de Competencias tenía otro director, directora, yo no estaba en ese momento. Y simplemente terminar con esto de cómo hacemos que el país sea más equitativo, cómo hacemos que sea más solidario, y cómo hacemos que los políticos piensen en complementarse y en unirse, ¿no? ¿Cómo hacemos que el alcalde de cualquier capital de provincia piense en el país? Que eso es lo que estamos necesitando urgentemente, esa clase política. Muchísimas gracias, María Caridad. Creo que quedan claras las preguntas y también se ha clarificado el incidente. Esto está muy simpático, Rina. Hay que hacer un modelo número 2. ¿Ah? Está muy bien. Carlos, ¿querías tú hacer unos comentarios finales? Y contigo luego damos paso a la señora decana. Adelante, Carlos. ¿Cómo no? A ver, suscribo lo dicho por María Caridad en el sentido de tener que reconocer y dimensionar la plurinacionalidad. Es decir, aquí en el Ecuador no la estamos entendiendo, no la estamos comprendiendo. Mucho se piensa desde lo urbano, desde una élite, y eso no puede ser. Es decir, tenemos que incorporar a la plurinacional dentro de la vida política, dentro de la vida política y democrática del país. Es decir, recordemos que dentro de la plurinacional son pueblos y nacionalidades originarios y ancestrales. Y tenemos que respetar y tienen que incorporarse. Pero ahí también funciona el hipercentralismo. No permitimos que ellos sean los protagonistas de su visión de desarrollo, de su incorporación, etcétera, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto, lo dicho por Juan José sobre el tema del gasto público, que dice, este cajón que presenta Carlos está dentro del centralismo. Juan José, hoy en la mañana coincidiste conmigo, hoy estás cambiando en la tarde, después de algunas horas estás cambiando de opinión.
No, es decir, las regiones autónomas descentralizadas también deben asumir esas competencias y evidentemente con recursos. Cuando yo hablo de que los distritos metropolitanos y las otras regiones, algunas no van a poder asumir algunas competencias porque no tienen los recursos suficientes para hacerse cargo. Evidentemente, si pudiésemos transferir más, se pudiesen hacer cargo, pero eso es parte de un proceso. Y el gasto público tiene que ser desconcentrado. Y eso se resuelve con leyes, con un marco jurídico, obligando a que sea desconcentrado. A que sea desconcentrado. ¿En función de qué? En función de la población, de extensión territorial, en función de necesidades básicas insatisfechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tenemos que debatir. Pero si bien celebro este tipo de espacio, porque lo organiza la academia y la academia debe ser más activa, al igual que los medios de comunicación, en este tipo de debate, a veces me queda un sinsabor. Y el sinsabor que me queda es que a veces nos quedamos mirando el retrovisor y eso nos puede dejar un efecto de tortícolis permanente mirando para atrás y echándonos la culpa. Cuando tenemos que, ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos los errores que son horrores. Ahora tenemos que corregir, busquemos el mecanismo, busquemos la vía y busquemos la solución. Y eso también es responsabilidad de la clase política y también coincido con María Caridad. Es decir, la clase política no está sintonizando los problemas estructurales del país que evitan el desarrollo. Las organizaciones políticas tienen también que fortalecerse y hay que crear una gran reforma, porque ahí también está un hipercentralismo, porque no se practica democracia interna, porque no se propone agendas de desarrollo, no se propone ni agendas de desarrollo desde lo local, desde lo provincial, desde lo nacional, no se incide en los debates. Eso es lo que quería opinar ya para cerrar mi intervención. Gracias, muchísimas gracias, querido Carlos. Por supuesto, el chat sigue activo. Me ha dado mucho gusto ver estos lindos comentarios. Ana Patricia acaba de poner algunas instrucciones sobre una certificación. Les invito a revisarlo. Yo, cuando me escribían al inicio de esta semana sobre, no, la semana anterior, sobre este espacio, yo le decía, yo no conozco el federalismo como para plantear una propuesta, pero si es que me dicen puedo moderar, pues con el mayor de los gustos. Así que agradezco el espacio porque en lo personal me ha permitido aprender, volver a escuchar voces que ya no había escuchado recientemente y qué lindo poder tener este espacio de conversación, de debate, de intercambio de ideas y de mucho aprendizaje. Creo que la academia tiene que, coincidiendo con los tres, la academia tiene que permanecer activa en discusiones como estas, para que no queden en ideas y en videos, sino que puedan tener resultados mucho más fructíferos. Creo que hay un consenso sobre la problemática, pero es importante comenzar a mirar alternativas, inclusive pensando fuera de la caja, como lo dijo Juan José, con la necesidad de evaluar qué fue lo que propuso María Caridad y, por supuesto, coincidiendo con Carlos, dejando el retrovisor mirando hacia adelante. Muchísimas gracias a ustedes tres, por supuesto a Ricardo, y vamos a escuchar a Rina, que tiene a continuación unas palabras finales. Señora decana, adelante. Muchas gracias, no me dejaba abrir el micrófono. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a los expositores, a los panelistas que hemos tenido esta tarde, porque en realidad organizamos este evento en un tiempo récord y ellos tuvieron muchísima predisposición de estar acá con nosotros, ¿no es cierto?, con todo el público que está hoy presente. Son panelistas de muy alto nivel. Juan José pues ha estado con muchísimos años hablando de la temática, es alguien que ha hecho muchos análisis al respecto y creo que su aporte sin duda es muy valioso para la discusión. María Caridad también, sin duda, su trayectoria en el campo público, en la esfera de la descentralización de los territorios es muy importante, pues y Carlos sin duda es un ex candidato vicepresidencial con también una mirada muy holística, ¿no es cierto?, de lo que de las políticas que se necesitan para el desarrollo de nuestro país. Y sin duda también un agradecimiento a Caroline,
porque ha sido una moderación exquisita, ¿no es cierto? Su formación, su experiencia ha hecho que esto sea muy dinámico, que hayamos tenido esta tarde, pues, en realidad un conversatorio así, ¿no? Lo que se espera de un conversatorio, que haya este diálogo, que haya estas diferentes posturas que no siempre están en consenso, pero que en definitiva justamente de esta contradicción se producen cosas nuevas y se producen cosas positivas. El rol de la universidad efectivamente es crear estos espacios, estos espacios para el debate académico, pero también el debate sobre todo de temas que son de importancia para la vida de las personas. Los gobiernos existen y los estados existen como formas de organización social para garantizar, en definitiva, que las personas puedan cumplir sus necesidades fundamentales, lograr su bienestar. Y la forma y la estructura en la que como sociedad nos pongamos de acuerdo en eso es algo fundamental. Hoy se habla de federalismo, ¿no es cierto? Durante muchos años hemos estado hablando en el país de descentralización, con idas y venidas, y creo que todavía hay mucho por trabajar ahí en esta esfera. Esta ha sido una propuesta que tenemos que seguir debatiendo y conversando. Como ya se ha mencionado, no solamente queda en la propuesta en un video, sino que aquí yo creo que hay que rescatar muchísimo, que efectivamente en esta tarde hemos visto desarrollos de propuestas ya más aterrizadas, ¿no es cierto? Las propias láminas que ha presentado Carlos, los análisis que ha hecho María Caridad, los desarrollos también que ha planteado Juan José y los debates que han ocurrido, ¿no? Entre esas ideas me parece que han sido extremadamente esclarecedoras para las personas que quizás no estamos tan inmersas, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como el federalismo o como los propios procesos de descentralización. Quiero también agradecer muchísimo a los estudiantes de nuestra Facultad de Derecho que han asistido aquí. Estos eventos están abiertos al público en general, pero sin duda la universidad quiere que nuestros estudiantes participen y aprovechen de estos espacios académicos, estos espacios de debate con personalidades tan importantes que sin duda fortalecen su formación académica, sobre todo a los que están en el campo del derecho, ¿no es cierto?, que son los estudiantes de la carrera de Derecho de la facultad a la que estamos dirigiendo. En ese sentido, finalmente, solamente pues felicitar a todos, agradecer y sobre todo también agradecer mucho el apoyo de nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, quien ha sido uno de los principales impulsores de este evento. Él ha estado siguiendo mucho los debates en las redes sociales sobre estas temáticas y ha sido directamente él quien además ha identificado varios de los que están ahora en este panel, así que él es realmente una persona que está muy siempre pendiente de los debates y de los temas que están en la agenda para que realmente la universidad pueda participar y la universidad pueda constituirse en este espacio para el diálogo, para el debate y para la construcción de conocimiento y divulgación a toda la ciudadanía. Así que les agradezco mucho y pues con esto creo que podemos ya concluir este conversatorio. Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente. Encantado. Que estén muy Buen bien. día a todos. Saludos. Hasta luego.